Hola, muy buen día, tarde o noche, chicas, chicos. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase de habilidad verbal. En este caso nos encontramos en la sesión número 7. Ya sería la sesión final de sesiones grabadas. Solo nos quedarían las sesiones vía Zoom para resolver dudas. En este caso vamos a ver que todo el temario ya está cubierto. Solamente seguimos en este punto, un poco más profundizando en la comprensión lectora, ya que va a ser un tema que probablemente va a venir ya sea en la parte de habilidad verbal o en la parte de español. Pero justamente va a tratar de que leamos algunos textos y les demos respuesta a unas cuantas preguntas que se van a desarrollar a lo largo de este. Entonces, por esta razón es tan importante que lo estemos revisando. Pero ya vimos sinónimos, antónimos, analogías, oraciones incompletas, eliminación de oraciones, término excluido, plan de redacción, conectores gramaticales, comprensión lectora, textos argumentativos, textos narrativos, texto apelativo y texto expositivo. Todos estos temas, a pesar de que los hemos visto por separado, se relacionan mucho y bastante con lo que es la comprensión lectora. Prácticamente en la comprensión lectora vamos a conjuntar todos estos temas para realizar algunas acciones, bueno, algunas partes de la habilidad de la comprensión lectora. De la comprensión de lectura o lectora lo que vimos es que es la obtención e interpretación de información de un texto, eh, de un texto. Prácticamente es la información que nos está dando eh, pues el emisor del mensaje hacia nosotros, que seríamos el autor, o viceversa, si nosotros somos el emisor, le queremos transmitir una información o cierta información o idea al público que va a recibir este texto. Justamente, por ejemplo, pensando en un texto que estamos haciendo para la escuela, nuestro público objetivo sería el profesor y que justamente le guste nuestro texto y que piense que o vea que está completamente bien redactado. Esa sería la comprensión de lectura. Poderle transmitir la información correcta y nosotros como lectores comprender esa información correctamente. Vimos un poco de esto en la sesión anterior, la número 6, sobre la comprensión lectora, donde hablábamos que la comprensión es prácticamente el poder entender la información de un texto que se está expresando en un texto. Puede ser una comprensión literal, donde justamente estamos transmitiendo tal cual lo que está expresado ahí en el texto, tal cual así lo decimos. La creadora creamos nuevas ideas a raíz de esto, apreciativa, observamos o comparamos lo estético de un texto, que puede ser principalmente como textos literarios, como las obras de teatro, como cuentos, fábulas, poesía. Vamos a apreciar la estética, lo bonito de esta redacción. Por otro lado, la comprensión inferencial va a tratar de poder obtener información sobre X o Y objeto, persona, lugar o situación a través de la información que ya fue dada e interpretamos o hacemos una nueva idea que no está expresada tal cual en el texto. Entonces, en eso se basan estas cuatro y la última de crítica, donde nosotros nos ponemos ante una postura, nos ponemos en una postura respecto al texto. Si estamos a favor, en contra, si lo creemos o no lo creemos, muy de manera general, estamos hablando en esta comprensión crítica, el poder brindar una retroalimentación a la persona o incluso podernos formar una perspectiva a raíz de esto que estamos eh, leyendo, como justamente el estar a favor o en contra de lo que el texto nos está diciendo.
independientemente de que sea, o simplemente decir si creemos o no creemos en la información o redacción brindada. También vimos cómo reconocer información explícita y hacíamos la diferencia entre lo que era la información explícita y la implícita. Que la explícita era esta información que tenía cierta facilidad, mayor facilidad para ser recuperada, ya que era información que estaba tal cual redactada de forma como tal explícita ahí en el texto y por lo tanto nos servía para conocer, comprender, identificar y caracterizar, donde podríamos encontrar como ejemplos de información explícita los datos, cifras, hechos, nombres propios, conceptos claves y géneros discursivos. Obteníamos, en general, la información más importante, que era quién, cuándo, cuántos y cómo. Esto respecto a un hecho o a alguna acción que haya acontecido durante un periodo de tiempo muy específico. Pero entonces sigamos manteniendo la idea. Un texto explícito o información explícita se denomina así porque está ahí a simple vista, de manera muy localizable para justamente hacer más fácil esta información y dar la introducción al lector del tema que estamos hablando. Por otro lado, lo que es la información implícita no se encuentra redactada como tal en el texto. No vamos a encontrar las palabras o no vamos a encontrar que la persona lo dijo, pero nos va a sugerir información que no se está dando. Entonces, esta información implícita va a ser aquella que vamos a necesitar buscar para que tenga todo el sentido del mundo el texto o estemos obteniendo la información correcta. Respecto a los niveles de inferencia vimos que era una manera de inferir, es decir, obtener una conclusión, conjuntar todo lo leído para dar una idea extra o adicional a lo que ya se tenía. Hacemos una relación en este caso entre lo que se conoce, los conocimientos que teníamos previos, con lo leído. Por ejemplo, en la sesión anterior de comprensión lectora, les había mencionado que podríamos leer el título de manera inicial y evaluar qué conocemos de ese tema. Cómo lo que estoy viendo en el título me podría dar más información o traer más información respecto al tema. ¿Qué áreas de oportunidad o cosas podría mejorar respecto al tema? Y trabajar en ello. Entonces, eso es una parte en la que nos puede servir el nivel inferencial. También para elaborar conclusiones, porque como les comentaba, vamos a relacionar lo que conocemos con lo que hemos leído. En este caso tenemos operaciones de nivel inferencial que habíamos visto, detalles adicionales, buscar información adicional a la ya dada de manera explícita, inferir ideas principales, es decir, extraer información que parece relevante o que es relevante más bien en el texto, inferir secuencias, qué sigue después, cómo se va a ir desarrollando la historia o qué alternativas pudo tener. Como la plantita que observamos, tal vez su secuencia en la historia fue que sí creció como arbolito de jitomates. Pero a lo mejor una idea, una inferencia de secuencia va a ser que a lo mejor no tenía jitomates, sino lo que tenía eran manzanas. O que a lo mejor no la regaron y terminó muriendo. Entonces podemos inferir secuencias a partir de la información, ojo, eso es muy importante, de información que tenemos a nuestro alrededor. Podemos también inferir relaciones de causa y efecto, les comentaba, qué está causando qué. Eso que se está siendo causado por algo, ¿qué fue?
y de esta manera establecemos esta relación. Pero no va a venir redactada tal cual, sino que nosotros la tenemos que inferir a lo largo de todo el texto. También nos sirve para predecir acontecimientos que pudo haber pasado después, esto principalmente en textos con formato con un final abierto, podemos imaginar casi cualquier cosa que haya ocurrido, pero siempre y cuando tomemos en cuenta lo que fueron nuestros tomando en cuenta que había o que hay existencia de datos previos, que justamente son con base en los cuales tenemos que generar una conclusión. Ojo con eso hasta aquí. Habíamos visto esto del resumen de ideas principales, donde una idea principal iba a ser o es la idea principal sobre la que se está centrando el autor para redactar el texto. Tal vez su idea principal es que la comida mexicana es la mejor y tal vez no está ahí explícitamente plasmada esta idea principal y solamente nos dice el pozole está rico, la sopa de tortilla es lo más delicioso que he probado. Y empieza a enumerar distintos platillos que a ustedes se les ocurran de índole mexicana y los empieza a calificar con con una buena calificación. Entonces, pues eso prácticamente nos está dando a inferir que a él le gustó o a esa persona le gustó muchísimo la comida mexicana y por lo tanto piensa que la cocina mexicana es increíble o es deliciosa. Ese es un dato. Y bueno, mencionábamos la clase anterior al final, que hay diferentes maneras de acomodar esta información o de identificar cuál es la información principal en un texto. Una de ellas es justamente el cuadro sinóptico. ¿Para qué nos va a servir? Prácticamente tendremos que analizar todos los textos, hacer resúmenes, pero un cuadro sinóptico nos va a servir para acomodarlo de manera que sea más amable y visual para las personas. Más amable en el sentido de que no vamos a tener que leer todo un texto para extraer información que sabemos que está dentro del texto. Entonces, es una forma visual de ordenar ideas o textos de acuerdo a criterios que nosotros plasmamos, como qué va a ser la idea, cuál es la idea principal, cuáles son las subideas principales o conceptos principales e irlos completando. Estos cuadros sinópticos son una de las formas más comunes de utilizar y nos va a permitir estudiar o observar la estructura de todo el texto. ¿Sobre qué empezó? Tal vez empezó hablando de lo que era la diabetes. Nos habló de qué era la definición, tal vez después nos habló de un tratamiento, tal vez de los síntomas y del diagnóstico. Entonces vamos a tener diferentes temas englobados o dirigidos hacia la misma acción, hacia el mismo lugar, en este caso. Tenemos, se establece con base en jerarquías, justamente para que hasta arriba o en el lugar más lateral, donde solo hay un cuadro, coloquemos la idea principal, el tema principal que se está desarrollando. La escuela, el confinamiento, la pandemia, el COVID, lo que ustedes quieran como texto, va ahí. Y después agregamos vamos agregando las ideas secundarias, que va siendo un poco menos relevante, pero que sigue teniendo cavidad de información dentro del texto. Vamos a tener entonces diferentes tipos de texto, pero siempre vamos a tener una jerarquía. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es un poco menos importante? Y así irlo disminuyendo hasta que nos quede muy poquita información y que esté bien ordenada en estos casos. Dentro de
de los cuadros sinópticos tenemos tres tipos principales. Estos tres tipos principales son los que observamos aquí. El cuadro sinóptico de llaves es la forma más común que vamos a encontrar, que es la que vemos en el lado inferior izquierdo de la imagen. Van a ser cuadros sinópticos donde prácticamente en el que está a la izquierda va a ser el título. Va a ser el título donde vamos a colocar la idea principal o el tema principal. Por otro lado, en los otros recuadritos, que están como en segundo nivel, vamos a colocar ideas sí principales, pero que solamente van a fungir ahí como un concepto. Y por último, en los rectángulos que estamos observando, donde vienen dos, prácticamente por cada subagente, en este caso como idea secundaria, vamos a ir agregando información extra que podría sernos útil. Entonces, este es uno de los más comunes con llaves, pero también existen otros, como el cuadro sinóptico de diagrama. Es un cuadro informativo de igual manera visual que va a presentar con muchos gráficos como un diagrama de flujo, como un cuadro sinóptico, bueno, un mapa mental o un mapa conceptual. Prácticamente va de esa manera y sigue teniendo jerarquías dentro de lo que vamos a estar redactando. Si se dan cuenta, en el diagramita de abajo seguimos teniendo jerarquías. Tal vez el círculo del centro lo que representa es que esos cuatro términos están relacionados entre sí, pero todo lo que está a su alrededor tiene una jerarquía con respecto a las ideas principales, que son las que están en el círculo. Tal vez lo que está relacionado es el campo semántico, que estamos hablando del aeropuerto, no estamos hablando de esto, del otro. Y tienen estas jerarquías de qué es más importante, qué es la idea principal y cuál o cómo va a ir disminuyendo esta relevancia en la información que estamos obteniendo. También por otro lado tenemos el cuadro sinóptico en red. Justamente es como un diagrama conceptual, un mapa conceptual, pero que no se limita solo a tener una jerarquía, sino que puede relacionar diferentes ideas, conceptos entre sí. No necesariamente es unidireccional, sino que puede ser multidireccional, relacionando el término 1 con el término 20, que ya ni siquiera era de esa idea principal, sino era de otra. Entonces va teniendo mayor alcance este último porque nos va a servir bastante para cuando tengamos un texto donde todo se relaciona con todo, todo explica todo, entre otras cosas. Estos son los tipos de cuadro sinóptico. Los últimos dos se pueden utilizar mayormente, o este diseño se suele establecer mayormente para lo que son mapas conceptuales o mapas mentales, que es con dibujitos, pero nunca se les va a conocer como cuadro sinóptico. Sin embargo, sí son elementos que pueden ser utilizados para pueden ser elementos para que organicemos la información, tal vez no necesarios en que los redactemos tal cual, pero sí nos van a proveer mayor información organizada. Entonces, si nosotros llegáramos a hacer un diagrama de flujo de un tema cualquiera, nos va a quedar muchísimo más claro cómo, por qué y qué estamos haciendo. Entonces, estos diagramas que vemos aquí son muy útiles para textos que nos están dando información. Bien, ahora que ya hemos visto cómo organizar de manera gráfica esta información, debemos de saber identificar qué tipo de información vamos a colocar en cada lugar. Pues si bien ya vimos que es un cuadro sinóptico y que vamos a colocar cierto tipo de información ahí, tenemos que identificar perfectamente bien qué información.
porque el propósito de este recurso gráfico, como los cuadros sinópticos, diagramas de flujo, mapas mentales y conceptuales, es organizar la información y extraer la información y organizarla de una manera que sea más fácil de estudiar a través de estos mapas. Entonces, dentro de estos mapas lo que tenemos que incluir son ideas principales e ideas secundarias. En un texto, sea de lo que sea el texto, siempre vamos a tener idea principal, ideas principales y las ideas secundarias. Una idea principal de un texto va a ser prácticamente una palabra clave que vamos a estar repitiendo constantemente a lo largo del texto. Si así vengan 20 párrafos y 30 páginas, en esas 30 páginas se va a estar repitiendo la misma palabra clave o frase clave. Es por esta razón que debemos conocer y debemos recordar y tener muy claro qué son los sinónimos, porque puede que no nos percatemos de esta idea principal o palabra clave por no conocer los sinónimos. Entonces hay que estar muy atentos a esta relación de cuáles palabras podrían sustituir teniendo el mismo significado a otras para identificar esa repetición de palabras en todo el texto. Prácticamente si nosotros quitáramos esta frase principal o idea principal de un párrafo, ya no se entendería o quedaría de cierta manera inconcluso. Entonces, esa es la idea principal. Lo que prácticamente el autor nos quiere transmitir de manera directa, que nosotros pensemos, reflexionemos acerca de este texto que estamos leyendo. Esa es nuestra idea o va a ser nuestra idea principal. En general, vamos a identificar en esta idea principal el significado del texto, la idea que nos quiere dar, y pues tenemos que identificarla. ¿Cómo la vamos a identificar? Pues viendo cuál es la palabra que se repite más en todo el texto. Les decía, es una palabra clave que va a estar en constante repetición a lo largo del texto. Una vez que la identifiquemos, pues vamos a ver que es la frase central del párrafo y que si quitáramos esa pequeña frase, pues el párrafo va a quedar de cierta manera inconcluso o va a haber va a quedar inconcluso porque las demás son ideas secundarias y simplemente están ahí como apoyo, complemento de la idea principal, no para más. Entonces, si no está esa idea principal, las ideas secundarias quedan así como volando, como que no tienen sentido. Entonces, eso es otra cosa que hay que ver. Y pues podemos comprobar si esa frase que identificamos es la correcta como idea principal. Una de las formas en que podemos realizar esto es prácticamente, como les mencionaba, borrar esa frase que vamos a encontrar en esta sección. La que identificamos como frase principal o idea principal, la borramos. Y va a parecer que no hay un significado claro en el párrafo sin esa frase. Porque pues prácticamente una idea principal es como si fuera la estructura central del párrafo y lo demás solo son pequeños bloques que van complementando, que son las ideas secundarias. Si nosotros quitáramos una idea secundaria de un párrafo, no pasaría absolutamente nada, se quedaría así, seguiría teniendo sentido. Otra forma en que podemos comprobar si lo que identificamos como idea principal es ir leyendo todo el texto, todas las frases, todo el párrafo, y antes o después de cada una de estas ir mencionando o repitiendo la frase principal o la idea principal. Vamos a ver que cada frase se estará relacionando de modo natural, como si no pasara nada, como si realmente esa frase principal fuera ahí, no pasaría nada. Entonces, de esa manera vamos a ir identificando o comprobando que sí es una idea principal. Sin embargo, si no pareciera tener sentido con todas las demás, entonces nos equivocamos al respecto. ¿Ok? Por otro lado, tenemos lo que es la idea secundaria. Si se borra esta idea secundaria, no va a pasar nada. ¿Qué va a ser una idea secundaria? Pues por idea secundaria vamos a entender
Estas frases, oraciones, complementos del párrafo que van a estar ahí más que nada para apoyar el mensaje principal o lo que identificamos como idea principal. Simplemente nos van a servir a apoyar el mensaje clave para explicarlo y acompañarlo y de esta manera reforzar la información que tenemos. Todo esto que hemos visto a lo largo del desarrollo del curso, lo que llevamos hasta aquí, toda la habilidad verbal en general, nos va a servir bastante para lograr tanto redactar conclusiones que, como ya mencionábamos, era una forma de inferir, porque relacionábamos los conocimientos previos adquiridos que tenemos de antes por experiencias o simplemente por lecturas que hemos realizado, relacionarlo con lo que acabamos de hacer, acabamos de leer. Entonces, nosotros también debemos ser capaces de identificar esa conclusión a la cual está llegando el autor. Si ustedes alguna vez han hecho, y es muy seguro que sí los hayan hecho, trabajos de investigación, ensayos, reportes, etcétera, etcétera, cualquier texto que hayan redactado para la materia de español, más que nada durante la secundaria, se habrán dado cuenta que siempre debe seguir o siempre le solicitan que tenga los tres principales elementos: introducción, desarrollo y conclusión. En esta introducción pues dan una vista general de qué van a exponer. En el desarrollo exponen sus puntos de vista, toda la información que recopilaron, y en la conclusión vamos a relacionar todo lo que ya conocíamos, todo lo que expusimos para dar esta idea final. Se va a hacer a partir de hechos conocidos, se va a obtener nuevo conocimiento. Vamos a, por ejemplo, de acuerdo con lo que ya conocíamos, nuestras experiencias previas y nuestra forma de razonar, vamos a generar nuevas ideas. Siempre estamos haciendo esta clase de conclusiones, inferencias, la ocupamos constantemente y día con día, en cosas triviales, en cosas complejas, en todo lo estamos ocupando. Por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar ¿por qué hay tanto tráfico? Nos ponemos a pensar, estamos en el carro, hay mucho tráfico, ¿por qué lo habrá? Llevo una hora aquí, el carro de adelante no ha avanzado, probablemente, o mi experiencia me dice que cuando hay tráfico es porque aconteció un accidente, tal vez porque hay un bloqueo vial por una marcha, hay un hoyo que no deja cruzar a todos, hay un retén, pero empezamos a hacer conclusiones. Empezamos a hacer inferencias de lo que sabemos. Mi experiencia me dice que todas esas razones que enumeré suelen ser motivos para que haya tráfico y alguna de ellas debe ser correcta. Tal vez vemos que pasa una ambulancia y entonces eso nos va a ayudar, esa información que estamos viendo nos va a ayudar para establecer una conclusión más precisa. Si pasó una ambulancia, entonces hubo un accidente y aparte hay tráfico, entonces hubo un accidente. También cuando nos ponemos a pensar, ¿va a llover o va a ser un día soleado? Empezamos a ver el cielo, la temperatura, el pronóstico del clima y con base en toda esa información que estamos recopilando, determinamos una probable conclusión. Veo que el cielo está gris, en las noticias decía que toda la semana iba a estar haciendo frío y iba a estar nublado. Por lo tanto, mi experiencia, lo que sé, información, bibliografía, lo que ustedes quieran, además de esta información que están viendo de manera experimental, de manera empírica, pues vamos a obtener que tal vez el día de hoy yo creo que va a llover. Yo concluyo que va a llover a raíz de todo esto que he ido explorando, recopilando esta información a través del día. Eso es prácticamente una conclusión y las conclusiones las hacemos diario en nuestra vida cotidiana para cosas tan normales, para cosas tan extraordinarias como un trabajo, lo estamos haciendo. A veces esto suele cambiar un poco en trabajos de investigación.
¿Qué es un trabajo de investigación? Pues hacemos como, pues recopilamos mucha información, podemos hacer experimentos, no sé, y de esos experimentos, bueno, de esta experimentación nosotros podemos sacar conclusiones, como cuando hacen un reporte de prácticas del laboratorio o simplemente un trabajo de investigación por parte de español, como recopilar mucha información sobre un cierto lugar. Por ejemplo, México, Japón, su país favorito, ahí anéxenlo. Vamos a hacer un trabajo de investigación. En estos casos, pues lo que va en una conclusión son argumentos y o afirmaciones que van a resumir todo lo que hicimos en el desarrollo. Por ejemplo, vamos a lo mejor en la introducción, pusimos información, si estábamos haciendo un experimento, pusimos información de por qué si calentábamos agua se iba a evaporar. Que hubo una persona que antes lo hizo y reportó que sí se evaporaba el agua si la calentábamos. Entonces, en el desarrollo nosotros vamos a hacer, por ejemplo, esa experimentación de ver de ver si el agua se evapora cuando la calentemos. Después de este desarrollo vamos a tener unos resultados que vamos a estar reportando. Y de esos resultados, finalmente vamos a mezclar toda la información, la que investigamos, lo que hicimos, lo que vimos y finalmente generar esta conclusión, donde vamos a argumentar o afirmar sobre todo, ¿por qué se obtuvo esto? ¿Qué obtuvimos? ¿Por qué se obtuvo? ¿De qué manera influyó? Entre otras cosas. Esto es lo que vamos a realizar en un trabajo de investigación como forma de conclusión. En general va a ser relacionar lo que ya sabíamos con lo que ahora estamos obteniendo. Por otro lado, tenemos también que identificar la consecuencia que van a tener ciertos acontecimientos. Para esto, tenemos que entender como acontecimiento a cualquier acción o actividad que vaya a ser de nuestro interés. Por eso se va a hacer distinta, no va a ser una actividad cualquiera, sino va a ser algo que para nosotros está representando un interés en esto. Puede también ser encontrada con sinónimos como suceso, evento o acción. Entonces, y por otro lado, tenemos que una consecuencia va a ser este resultado o efecto que se va a obtener de una cierta acción previa. Entonces, tenemos que establecer esta relación de causa-efecto. Si está ocurriendo algo en este acontecimiento, entonces vamos a obtener como resultado otra cosa, que está íntimamente relacionado uno con el otro o que hace probable que existe esta relación de causa-consecuencia o de acontecimiento-consecuencia. Por ejemplo, podemos hablar de que hubo una persona viajaba a exceso de velocidad y por lo tanto tuvo un accidente. ¿Cuál fue las consecuencias? Que hubo un accidente. ¿Cuál fue el acontecimiento? Que la persona conducía en estado de ebriedad o más bien a alta velocidad. Pero también la otra podría ser otro acontecimiento o que podría sumar al acontecimiento para obtener la consecuencia como tal. Por ejemplo, como consecuencia del mal manejo sanitario de la enfermedad, de la pandemia, como consecuencia se tuvo que existieron muchas muertes de personas, personal médico, etcétera, etcétera. Entonces, todo esta parte al menos va a ser un poco sencilla en ese sentido. ¿Por qué? Porque vamos a basar estas predicciones que vamos a tener de hay un acontecimiento, cuál va a ser su consecuencia, la vamos a poder desarrollar a través de lo que es pues nuestras experiencias, todo lo que hemos vivido, hemos hecho, todo lo que hemos leído, aprendido hasta el día de hoy, va a influenciar la manera en que inferimos. ¿Por qué? Mientras más experiencias tengamos o empecemos a acumular, más va a ser la precisión o más van a ser los conocimientos que vamos a tener acerca de posibles situaciones o posibles consecuencias que se van a obtener de esto.
Entonces, prácticamente, si ustedes ven, bueno, es como lo de los tipos de inferencia, de predecir, o también de causa y efecto, ustedes van a poder leer una de las dos, la consecuencia o el acontecimiento, perdón. Van a poder leer cualquiera de las dos y les van a pedir la otra como parte de una pregunta. Si yo utilizo mucho el teléfono celular, entonces puedo tener una enfermedad, bueno, una adicción a las redes sociales o a los dispositivos móviles. Entonces, simplemente de acuerdo al tipo de texto que estemos leyendo, porque también, por ejemplo, en los cuentos o en las fábulas vamos a tener qué ocasionó que el lobo se quisiera comer a Caperucita, que Caperucita agarró el camino que no era. Entonces, pues de esa manera más o menos vamos relacionando. Creo que está mal eso de Caperucita, pero con eso vamos relacionando qué fue lo que causó que dicha acción ocurriera en el cuento o en la obra de teatro, o simplemente qué va a causar, por ejemplo, en un experimento, o qué esperamos que cause lo que vamos a ver en el experimento, qué vamos a esperar que cause que el agua cambie de color. Tal vez que tiene acidez, que tiene que es ácida, alcalina, entre otras cosas, dependiendo de lo que se esté estudiando y cómo se esté estudiando en ese momento. Eso hasta aquí. Y bueno, también debemos, dentro de lo que es la habilidad verbal y más precisamente en la comprensión lectora, es reconocer diferentes tipos de relaciones dentro del texto. Y relaciones no de personas, sino relaciones de que van a tener hechos, acciones, frases u oraciones que vamos a encontrar ahí. Por ejemplo, bueno, no las vamos a encontrar como tal ahí todas juntas, como de esta va con esta va con la otra, sino que vamos a tenerlas que ir enlazando nosotros. Y están acomodadas de manera estratégica por parte del autor. Entonces, pues vamos a tener diferentes tipos de relaciones. Aquí vemos 8. La primera va a ser esta de causa-consecuencia, donde una idea nos va a originar otra. En este de causa y efecto, como les mencionaba, vamos a tener una acción, una idea que va a originar otra. Entonces, es prácticamente lo que les decía como lo de predecir. La diferencia es que aquí sí va a estar plasmado, va a estar establecida directamente en el texto o en la lectura esta causa-consecuencia. Como si esto, entonces lo otro. Si esto, probablemente aquello. Si calentamos el agua, entonces va a hervir. Si el mundo no hace algo contra el cambio climático, entonces va a haber consecuencias irreparables para el medio ambiente. Son esta clase de relaciones, de ideas, que sí van a estar explícitamente ahí redactadas. Por otro lado, también tenemos las de oposición-semejanza, que es cuando vamos a poner en paralelo dos ideas que son totalmente contrarias. Por ejemplo, vamos a estar hablando de lo que es el amor y el odio. El amor y el odio reinan miserablemente en nuestras vidas, por ejemplo. Estamos estableciendo esta oposición semejanza. Dos ideas que son totalmente opuestas, como el amor y el odio. Del general al particular, como ya se los mencionaba en otra parte de comprensión lectora, hablamos de lo general a particular. Vamos a hablar de la cosa más grande o el grupo más grande a lo más pequeño o más particular. Por ejemplo, ir hablando del ecosistema y después del ecosistema pasamos a la fauna y de la fauna nos disminuimos, por ejemplo, a el jaguar o algo así. Vamos estableciendo esta relación de lo general a lo particular. Ejemplo, de entre los árboles, ese pino destaca por su altura. De entre los árboles, el grupo más grande, ese pino es un objeto particular o muy singular de todo este grupo enorme. ¿Qué más? Ejemplificativas.
Ese va a ser como las más sencillas de identificar y que vamos a encontrar, que es cuando decimos, por ejemplo, o puede ser, entre otros. Es cuando vamos a colocar una idea para demostrar otra, como, como un analgésico común es la aspirina. Un ejemplo de la ley es la Constitución o los reglamentos. Entonces, vamos a tener estos ejemplos que nos van a mostrar más claramente de qué se está hablando o a qué se está refiriendo el autor con ese término o con esas ideas. Entonces, vamos a encontrar ejemplos de lo que está hablando. Por otro lado, las explicativas. Una idea nos va a servir para explicar de mejor manera y comprender mejor otra idea. Como por ejemplo, vamos a decir, hace mucho calor aquí, por esta razón, por favor abre la ventana. La razón de que haga mucho calor aquí es la idea explicativa. Abre la ventana es la idea principal. Abre la ventana. La idea explicativa, ¿por qué? Porque hace mucho calor aquí. Esa es la explicación de una cosa y la otra. Tenemos también las de tipo comparativas, que va a ser cuando se va a utilizar una idea para compararla, confrontarla con otra, para ver qué ocurre, para ver esta similitud, comparación entre estos dos objetos. Por ejemplo, vamos a comparar que María es más alta que Pedro es más inteligente que Saúl, etcétera, etcétera. Vamos a establecer esas comparativas para decir qué tiene uno que no tiene el otro, qué es mejor en uno que no es tan bueno en otro. Tenemos también las analógicas y estas las hemos visto en otros temas, las analogías justamente, que son ideas que en esencia se van a parecer, como lo que veíamos, un carpintero utiliza madera para trabajar, un pintor va a utilizar un lienzo y pinturas. Entonces, hacemos una analogía, establecemos la relación, etc. Para que lo recuerden un poco, pueden remitirse de nuevo a la clase donde hablábamos de analogías para establecer con mayor exactitud o recordar, si es que no lo recordamos, este tema. Y por último tenemos las relaciones cronológicas, que como su nombre lo dice es de cronos, tiempo, vamos a establecer una relación de forma temporal a través de todo el desarrollo. Por ejemplo, una ocurre primero, la otra después y la última. Vamos a estar estableciendo esta cronología. Por ejemplo, la caída de la monarquía tiene que ocurrir primero, da origen a la democracia, que es la consecuencia. Además de que es una unidad de relación de causa-consecuencia, también va a ser de orden cronológico, porque una cosa tiene que ocurrir, después la otra, y así sucesivamente. Esto con respecto a las relaciones. Y por último, tenemos que aprender a distinguir entre lo que es un hecho y una opinión, porque un hecho van a ser pues hechos, son acciones ejecutadas y que son demostrables. ¿A qué nos referimos con que es demostrable? Podemos decir si es verdadero o falso, si ocurrió o no ocurrió. Un hecho, por ejemplo, se encontró un gato perdido. Si realmente ocurrió eso, podemos dictaminar que es verdadero o que es falso, si no ocurrió de esa manera. Eso es un hecho. Y de estos elementos de un texto, los hechos, es la parte más sólida que vamos a tener, porque solo son verdaderos o falsos, existen o no existen. Entonces, si existen, le van a dar más solidez a nuestro argumento en caso de textos argumentativos y van a ser palpables, por ejemplo, en el caso de cuentos, para que sean más realistas nuestros cuentos.
Esa es una. No se van a presentar ni creencias ni juicios del autor, simplemente es lo que ocurrió. Por otro lado, la opinión son creencias o juicios del autor, en donde él va a opinar prácticamente sobre lo que ocurrió, como está bien, está mal, estoy a favor o estoy en contra. Es prácticamente lo que va a ocurrir con una opinión. Un hecho no podemos emitir opiniones acerca de un hecho, pero un hecho sigue siendo un hecho. Sigue siendo algo verdadero o falso, ocurrió o no ocurrió. Como, no sé, que sea un hecho que muchas mujeres mueren día con día en todo México, ¿no? Ese es un hecho que está ahí y que vemos que es real, que si vemos nosotros o nos remitimos a cifras, a noticias, a todo lo que está ocurriendo en nuestro país, va a ser un hecho y lo vamos a ver ahí plasmado. Pero por otro lado, en la opinión, nosotros vamos a decir como de, ay, yo creo que eso ni siquiera es verdad, o yo creo que sí es verdad y que es algo muy alarmante. El que hablemos de alarmante, estamos hablando o metiendo opiniones. ¿Qué creemos? ¿Qué pensamos como lectores? Como autores, bueno, en general los autores sí van a estar plasmando sus opiniones en sus textos. Nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con esa opinión que está emitiendo el autor. Y de hecho es como hacemos una inferencia crítica, bueno, una comprensión crítica más bien, del texto. Si estamos viendo los hechos, sí me suena razonable, pero la opinión no estoy de acuerdo con ella porque por todo lo que me expuso yo generé otra opinión, otra idea. Entonces, esta es una parte muy importante de los textos, porque así cuando estamos haciendo una redacción de nuestra autoría, podemos basarnos en bibliografía que estamos encontrando, en textos escritos por otros autores, en cifras que encontramos de organismos nacionales o internacionales. Y debemos de saber distinguir, por ejemplo, en algo redactado por algún autor, dónde está el hecho y cuál es simplemente una opinión que él está expresando de ese hecho. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un texto meramente científico o formal en ese sentido que requiere como mucha validez, tenemos que basarlo más que nada en hechos y no en lo de fulanito cree que pudo haber pasado esto o fulanita cree que no ocurrió lo que ocurrió o que está mal porque esto y aquello. No podemos simplemente basar nuestra investigación completa en estas opiniones, sino tenemos que basarla en hechos, como en el sexenio de Felipe Calderón se inició un programa para disminuir las incidencias delictivas. Pero después de su sexenio se vio que al inicio y comparando el final se vio aumentado la incidencia delictiva en lugar de disminuirla. Entonces, ahí tenemos un hecho. Tal vez la opinión que puede emitir el autor fue como de no sirvió de nada el programa. Esa es la opinión. Pero el hecho es que simplemente se vio un incremento en la incidencia delictiva. ¿Ok? Entonces, esta es la distinción que debemos hacer entre hechos y opiniones. Bueno, hasta aquí estaremos finalizando prácticamente el temario de habilidad verbal y la clase de habilidad verbal grabadas. Todavía quedarían algunas de forma presencial en Zoom, pero bueno, hasta aquí acabamos el temario. Prácticamente todos estos temas que vimos de los componentes de las habilidades verbales se van a conjuntar en todo lo que hacemos diariamente, en la forma en que hablamos, el discurso que damos, la forma en que redactamos, la forma en que escribimos, así sea una frase, en eso vamos a encontrar nuestras habilidades verbales. En si leemos un libro por gusto, si lo leemos para la escuela, si podemos extraer información precisa de ese texto, estamos haciendo uso de estas habilidades verbales.
sinónimos, antónimos, analogías, tipos de textos, eliminación de oraciones, todo esto lo estamos aplicando en todo lo que hacemos, independientemente de que no lo creamos, no lo hagamos conscientemente, sino que son como tal habilidades y que si ahora nos cuestan trabajo desarrollarlas, pues va a ser algo muy difícil de adquirir así simplemente queriéndolo, porque necesitamos estar practicando constantemente. Si a ustedes les cuesta trabajo esta parte de las habilidades verbales, una buena idea es que se pongan a leer textos de cualquier tipo, noticias, si quieren, cuentos, novelas, todo eso lo pueden empezar a leer. Pueden encontrar desde cuentos, artículos y noticias, artículos de índole científica, tesis, no sé, lo que ustedes quieran leer, les va a ayudar a desarrollar diferentes habilidades verbales. Va a mejorar su redacción, va a mejorar su correlación de ideas cuando estén hablando o redactando un texto, entre otras cosas. Les agradezco mucho que hayan estado aquí a lo largo de estas 7 clases, chicas, chicos. Espero tengan una excelente tarde y excelente noche y les deseo mucho éxito en su examen de Comipems. Hasta luego.